Después de 15 años, mi esposo se burló. Solo arrastrate. Mientras su amante desempacaba en nuestro dormitorio, me desvanecí en el invierno berlinés. Hasta que la Interpol irrumpió en su oficina al amanecer. Resulta que lavar su dinero sucio era mi operación. Su grito mientras lo esposaban, el adiós más dulce. El taxi se alejó mientras yo estaba parada en la entrada, mi maleta con ruedas a mi lado como un perro fiel. 2 días antes, mi viaje de negocios a Chicago se interrumpió cuando el cliente firmó más rápido de lo esperado. Debería haber avisado. 15 años de matrimonio me habían enseñado muchas cosas, pero aparentemente no lo suficiente. Nuestra casa suburbana brillaba bajo el sol de la tarde, con líneas limpias y ventanales. Colin siempre había querido un escaparate moderno, una casa de cristal para mi rompedora de techos de cristal, como la llamó una vez, cuando mi experiencia financiera todavía lo impresionaba. Ahora, esas ventanas revelaban demasiado. Un elegante BMW rojo estaba en nuestra entrada. No era el auto de un vecino, ni el auto de un amigo, lo suficientemente desconocido como para hacer que mi estómago se apretara mientras rodaba mi maleta hacia nuestra puerta principal. La casa estaba silenciosa cuando entré, pero no vacía, ocupada en silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando la gente escucha que se abre una puerta y se queda paralizada. Dejé mi maleta en la entrada y me moví por la sala de estar, notando el extraño bolso en nuestra mesa de café. De diseñador, caro, no mío. Los escuché antes de verlos, voces murmuradas desde arriba, la risa de una mujer rápidamente silenciada. Mis tacones sonaban anormalmente fuertes en las escaleras de madera. 15 años en esta casa, y de repente me sentí como una intrusa. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Nuestro dormitorio, el que tenía la foto de la boda en la cómoda y mis gafas de lectura todavía en la mesita de noche. La abrí para encontrar a Colin, mi esposo, mi compañero, mi supuesto compañero de vida, de pie junto a nuestra cama, y junto a él, una mujer con cabello rubio inmaculado y una postura perfecta, colgando vestidos en mi armario. «Has vuelto temprano», dijo Colin, no una pregunta, sino una acusación. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de la rubia. «¿Poses Evo?» «Cómodo, evidentemente», respondí. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. La mujer, más joven, por supuesto, era más joven, miró entre nosotros con los ojos muy abiertos. «Colin», preguntó, una pregunta cargada de significado. «Zoe, esta es Fiona», dijo Colin con notable compostura. «Mi esposa, Fiona. Esta es Zoe. Hemos estado viéndonos». «Viéndonos», repetí esas palabras inocentes para algo tan devastador. «Y ahora está desempacando en nuestro dormitorio». Un destello de memoria me golpeó. Colin y yo, de 27 años y ambiciosos, acurrucados sobre hojas de cálculo en nuestro primer apartamento. Yo explicando paraísos fiscales y estructuras financieras mientras se las sentía ansiosamente, absorbiendo todo lo que le enseñaba. Cuando éramos socios en todos los sentidos, antes de que su negocio creciera y mi papel disminuyera. «Iba a decírtelo», Colin enderezó los hombros. «Este fin de semana. He estado esperando el momento adecuado». «El momento adecuado», repetí. «¿Y cuándo habría sido eso? ¿Después de que ella terminara de llenar mi armario?» Zoe, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda, alejándose de la maleta abierta en nuestra cama. «Tal vez debería bajar». «No», la voz de Colin se endureció. «Ahora vives aquí. No tienes que ir a ningún lado». La habitación se inclinó ligeramente. «¿Vivir aquí? Esto no era una aventura. Esto era un reemplazo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque apenas importaba. «Importa», replicó Colin, de repente impaciente. «Se acabó, Fiona. Hemos terminado. He tenido los papeles redactados durante semanas». Otro recuerdo. Yo creando el complejo marco financiero que ayudó a que el negocio de Colin se expandiera internacionalmente. Las largas noches que pasé enseñándole cómo navegar por los requisitos reglamentarios, cómo estructurar sus propiedades para obtener la máxima eficiencia, cómo me había apartado de mi propia carrera para apoyar la suya, convirtiéndome en su estratega financiera no remunerada mientras él se convertía en la cara del éxito. «No puedes simplemente», comencé. «Puedo», interrumpió. «Y lo he hecho. Tus cosas serán empacadas y enviadas a donde quieras». Me moví hacia él, la ira finalmente rompiendo el shock. Después de 15 años, después de todo lo que había hecho por él y su negocio, su rostro cambió entonces, una máscara que caía para revelar algo frío y extraño. «Se han tenido en cuenta tus contribuciones», dijo, como si se dirigiera a un socio comercial. «Pero están en el pasado. Tú estás en el pasado, Fiona».
Busqué el poste de la cama para estabilizarme, mi anillo de bodas atrapando la luz. Esta también es mi casa. Mi vida, corrigió, luego miró mi mano en el poste de la cama con disgusto. Solo arrastrate, Fiona. Ten algo de dignidad. Solo arrastrate. Palabras que cristalizaron 15 años de creciente desprecio. Palabras que confirmaron cada inseguridad que había enterrado, que me estaba volviendo invisible para él, prescindible, una reliquia de sus humildes comienzos. Zoe parecía genuinamente alarmada ahora. Colin, eso es cruel. Sentí que algo se rompía dentro de mí, o tal vez era algo que finalmente encajaba en su lugar. Dejé que mi rostro se arrugara, dejé que las lágrimas vinieran, me dejé convertir en la esposa histérica que esperaban. ¿A dónde se supone que debo ir? Sollocé, mi voz elevándose. ¿Qué se supone que debo hacer? Colin retrocedió, incómodo con la muestra de emoción. Llama a Rebecca, sugirió, nombrando a mi amiga de la universidad. O a tu hermana. No me importa, Fiona. Pero no aquí. Me dejé caer al suelo, con los hombros agitados por la aparente desesperación. Zoe se acercó con cautela, ofreciéndome un pañuelo de su bolsillo. Lo siento, susurró. No es así como debería haber sucedido. La miré a través de lágrimas que eran lo suficientemente reales, aunque no por las razones que pensaban. En ese momento, mientras estaba arrodillada en el piso de mi dormitorio, mi mente nunca había estado más clara. Los números de cuenta parpadeaban en mis pensamientos, contraseñas, propiedades en el extranjero que había establecido hace años como medida de seguridad cuando los negocios de Colin comenzaron a tomar giros cuestionables. Necesito aire, jadeé, poniéndome de pie a trompicones. Necesito pensa. Colin pareció aliviado por mi retirada. Toma lo que necesites para esta noche, ofreció con magnanimidad. No agarré nada más que mi bolso y el equipaje de mano que todavía estaba en la puerta principal. Déjalos pensar que estaba demasiado angustiada para empacar correctamente. Déjalos pensar que me estaba desmoronando. 3 horas después, estaba en un vuelo a Berlín. Mi aparente colapso proporcionaba la cobertura perfecta para lo que parecía una fuga impulsiva. Pero no había nada impulsivo al respecto. Los boletos se habían comprado hace meses, cuando noté por primera vez el lápiz labial que no era mío. Las noches que Colin ya no se molestaba en explicar. Cuando el avión despegó, miré el horizonte estadounidense que se oscurecía. En mi bolso había 3 pasaportes con diferentes nombres, códigos de acceso a cuentas que Colin desconocía y el marco inicial de lo que se convertiría en su perdición. Berlín y el invierno serían fríos, pero no tan fríos como el cálculo que se formaba en mi corazón. La casa de cristal se había hecho añicos, pero yo no sería la que quedara sangrando entre las ruinas. Berlín me recibió con una ráfaga de viento invernal que me picó la cara al salir del aeropuerto de Tegel. La nieve cubría el suelo, nada que ver con los cuidados vecindarios que había dejado atrás. Perfecto. Necesitaba algo diferente. Necesitaba ser anónima. El taxista no intentó conversar mientras conducíamos por calles adornadas con luces navideñas que parecían burlarse del espíritu navideño que no podía sentir. Mi apartamento temporal me esperaba en Prenzlberg. Un modesto apartamento de una habitación en un edificio de antes de la guerra sin portero que recordara caras y sin conexión con la vida que acababa de huir. Frau Weber, la casera, me preguntó cuando llegué, usando el nombre de mi segundo pasaporte. Asentí, aceptando las llaves con las manos enguantadas. Señora Weber, viuda, consultora independiente, anodina en todos los sentidos, una inquilina olvidable que pagó 3 meses por adelantado. El apartamento era espartano pero limpio. Pisos de madera que crujían, radiadores que chirriaban y ventanas que daban a un patio donde el vacío coincidía con mi pecho hueco. Desempaqué mis escasas pertenencias, una maleta con artículos cuidadosamente seleccionados que no destacarían, etiquetas de diseñador dejadas atrás, anillo de bodas metido en un compartimento oculto de mi billetera. Esa primera noche, me senté en el suelo con mi computadora portátil, el único mueble, colchón en el suelo del dormitorio. La calefacción luchaba contra el frío de Berlín, mientras escribía la primera de muchas contraseñas. Hace 5 años, cuando los socios comerciales de Colin comenzaron a aparecer en autos de lujo con antecedentes cuestionables, creé mi póliza de seguro. 3 cuentas en el extranjero en lugares que valoraban la discreción, cada una establecida utilizando empresas fantasmas que incluso Colin, con todas sus conexiones financieras, no pudo rastrear hasta mí. La pantalla confirmó lo que ya sabía. $1.30 millones distribuidos de forma segura entre las cuentas, no lo suficiente para vivir lujosamente para siempre, pero lo suficiente para financiar lo que vendría después. Me permití un momento de amarga satisfacción.
Colin siempre bromeaba diciendo que era demasiado cautelosa con el dinero, demasiado insistente en los planes de contingencia. Nunca se había dado cuenta de que mi precaución lo estaba observando, midiendo los atajos morales que comenzó a tomar a medida que el éxito lo cambiaba. La mañana trajo un Berlín diferente, nítido, eficiente, anónimo. Compré un escritorio viejo pero útil, una silla y un archivador de segunda mano, los comienzos de mi sala de guerra. Por la tarde, tenía 3 teléfonos prepagos y una computadora portátil nueva que nunca se había conectado a ninguna red asociada con mi identidad real. El segundo día, comencé mi transformación. Un salón de belleza del vecindario reemplazó mi cabello castaño con mechas por un castaño oscuro anodino, cortado más corto de lo que lo había usado en años. Ropa cómoda y práctica reemplazó el guardarropa curado de Fiona Anderson, esposa corporativa. Practiqué encorvándome ligeramente, caminando con menos precisión, hablando con un ligero acento del medio oeste en lugar de mi cadencia natural de la costa este. Al final de la primera semana, había establecido una rutina diseñada para construir una presencia olvidable. Café por la mañana en el mismo café, paseos por la tarde por Mauer Park sin importar el clima, compras en el mercado de la esquina donde intercambiaba conversaciones agradables pero mínimas con la cajera. Detrás de la puerta de mi apartamento, sin embargo, era todo menos rutinario. Trabajé metódicamente a través de archivos digitales que había mantenido en silencio durante mis años como directora financiera no oficial de Colin. Estados financieros, transferencias bancarias, listas de clientes. Había sido minuciosa en mi documentación, nunca confiando plenamente en la forma cada vez más reservada en que Colin operaba su negocio. Lo que surgió fue peor de lo que había sospechado. El marco que había creado para transacciones internacionales legítimas se había convertido en una elaborada operación de lavado de dinero. Dinero limpio que entraba, dinero sucio que salía, todo fluyendo a través de un laberinto de cuentas y propiedades que había establecido sin saberlo. Mi experiencia financiera se había convertido en la base de delitos que nunca tuve la intención de facilitar. Un golpe en mi puerta interrumpió mi tercera noche de documentación. Me congelé, con el corazón acelerado, preguntándome si Colin me había localizado de alguna manera. Cuando miré por la mirilla, solo encontré a una anciana con un plato cubierto. «Soy Ruth», anunció cuando abrí la puerta con cautela. «Apartamento 4B. Eres nueva y hace frío». Empujó el plato hacia adelante, gulas, al estilo húngaro. Algo en su mirada directa, evaluadora pero no intrusiva, me hizo invitarla a entrar, a pesar de mi mejor juicio. Ruth se movió con la cuidadosa precisión de alguien que había conocido el dolor físico, sentándose en la mesa escasa de mi cocina sin comentar el entorno minimalista. «Estás huyendo», afirmó, no era una pregunta. Cuando no respondí, ella asintió. «Conozco esa mirada. La tuve una vez». «No estoy huyendo», dije con cuidado. «Me estoy reagrupando». La risa de Ruth fue seca pero no desagradable. «Mejor palabra, sí. Me reagrupé en 1978. Dejé todo en Budapest. Esposo, familia, historia». Golpeó con los dedos nudosos contra la mesa. «A veces, irse es la única fuerza que tenemos». Durante las semanas siguientes, Ruth se convirtió en mi ancla inesperada. No hizo preguntas personales, pero ofreció consejos prácticos sobre cómo sobrevivir a los inviernos de Berlín y navegar por la burocracia alemana. Más importante aún, proporcionó algo que no había anticipado necesitar: una conexión humana no contaminada por mi pasado. «Tus ojos se ven mejor hoy», observó una noche mientras compartíamos té. «Menos atormentados». «Estoy progresando», admití. «¿En qué?» «No pregunto», respondió Ruth con una sonrisa cómplice. «Pero sea cual sea la batalla que luches, recuerda respirar a veces». Para el segundo mes, había recopilado suficiente evidencia para enterrar a Colin 10 veces. Evasión de impuestos, lavado de dinero, informes fraudulentos, todo documentado, organizado y anotado con fechas y pruebas de respaldo. Lo que me faltaba era una forma de entregar esta información sin implicarme a mí misma. La solución llegó a través de una investigación cuidadosa. Hugo Brenner, División de Delitos Financieros de la Interpol, especializado en casos de corrupción corporativa. Su historial mostraba un enfoque meticuloso y un historial de ofrecer inmunidad a los informantes que proporcionaban pruebas sustanciales. Mi primer contacto fue cuidadosamente elaborado. Un correo electrónico cifrado a través de canales que no se podían rastrear fácilmente, ofreciendo una muestra de evidencia sin revelar mi identidad, lo suficiente para despertar interés sin mostrar toda mi mano. Su respuesta llegó 3 días después. «Su información tiene mérito. Se necesita más». «¿Quién es usted?» No respondí a la pregunta.
En cambio, envié otro paquete de información, un poco más revelador que el primero. Comenzó un baile. Cada intercambio revelaba un poco más, construyendo credibilidad manteniendo la distancia. Desde mi ventana, vi cómo se profundizaba el invierno de Berlín. La nieve se acumulaba en el patio. Como esa nieve, mi evidencia se acumulaba, convirtiéndose en algo lo suficientemente sustancial como para enterrar al hombre que me dijo que me arrastrara. Ya no me arrastraba, estaba calculando. Y la primavera eventualmente llegaría, descongelando todo excepto mi determinación. 3 meses después de mi invierno en Berlín, vislumbré por primera vez el caos que se desarrollaba en casa. La sobrina nieta de Ruth trabajaba para un agregador de noticias internacional y había mencionado una actividad inusual en torno a Anderson Financial Strategies, la compañía de Colin. Encontré la cobertura con bastante facilidad. Fluctuaciones de las acciones, preocupaciones susurradas de los inversores y una notable ausencia del carismático fundador de la compañía en eventos clave de la industria. Emergencia familiar, había declarado el portavoz de la compañía. La ironía no se me escapó. Mi hackeo más cuidadoso, acceder al correo electrónico privado de Colin a través de una puerta trasera que había creado hace años en caso de emergencias, reveló la verdadera imagen. Mensajes frenéticos a nuestro contador compartido, reuniones urgentes con el equipo bancario, solicitudes de documentos para archivos que yo había mantenido. Colin estaba luchando, y las estructuras financieras ordenadas que había construido comenzaban a desmoronarse sin mi mantenimiento. ¿Dónde está ella?, le había escrito a su investigador privado. No puede haber desaparecido. No tiene dinero propio. Esa idea errónea en particular me provocó la primera sonrisa genuina en meses. Colin siempre había controlado nuestras finanzas conjuntas, repartiéndome asignaciones a pesar de mi experiencia financiera. Nunca se había molestado en verificar que yo no hubiera establecido recursos propios, un descuido que resultaría fatal para su operación. Una cadena de correo electrónico diferente me llamó la atención. Mensajes entre Colin y Zoe. Su fachada romántica mostraba tensión. Dijiste que era inestable, había escrito Zoe. Pero todos con los que hablé la describen como brillante y sensata. ¿Qué pasó realmente, Colin? Sus respuestas se volvieron cada vez más defensivas. Explicaciones vagas sobre mis problemas emocionales e incapacidad para manejar la presión. Una manipulación clásica de un hombre que sobresalía en reescribir la historia. Más revelador fue un mensaje al que Zoe no había respondido. Déjalo ir. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos en este momento. Esas cosas más importantes se aclararon cuando intercepté las comunicaciones con los contactos bancarios offshore de Colin. Se estaban moviendo grandes sumas apresuradamente. Las estructuras de las cuentas se reorganizaron. Estaba tratando de apuntalar los marcos financieros que yo había establecido, marcos que ahora fallaban deliberadamente a intervalos de tiempo precisos, gracias a mis cuidadosas intervenciones. Era hora de la siguiente fase. Hugo Brenner había estado recibiendo mi evidencia en dosis medidas, lo suficiente para generar interés sin revelar mi identidad. Ahora, le envié algo más sustancial, documentación de la operación de lavado de dinero más grande de Colin, completa con historiales de transacciones que muestran el movimiento de casi $30 millones a través de compañías fantasmas en 3 países. El momento fue deliberado, exactamente cuando Colin intentaba trasladar esos activos a paraísos más seguros. El equipo de Brenner ahora estaría observando esas transacciones en tiempo real. Una trampa financiera que Colin no vería hasta que fuera demasiado tarde. Mi comunicación cifrada sonó con la respuesta de Brenner. Más rápido de lo esperado. Necesitamos hablar directamente. Este nivel de detalle sugiere conocimiento interno. ¿Quién es usted? Dude. El contacto directo no estaba en mi plan original, pero la investigación necesitaba impulso. Acepté una videollamada segura al día siguiente, con la cara oscurecida, la voz disfrazada. Su información ha resultado ser notablemente precisa, comenzó Brenner una vez que se establecieron las conexiones. Su acento alemán era leve, su expresión profesionalmente neutra. Pero me preocupan sus fuentes. Estos no son datos disponibles públicamente. Estuve cerca de la operación, admití con cuidado. ¿Qué tan cerca? Sus ojos se entrecerraron. Lo suficientemente cerca como para enfrentar cargos usted misma. La pregunta quedó entre nosotros, el riesgo que había estado calculando desde el principio. Diseñé las estructuras financieras, dije finalmente. Fueron creadas para negocios internacionales legítimos. No sabía que se estaban utilizando para el lavado de dinero. Y, sin embargo, tiene documentación que sugiere lo contrario. Su tono se mantuvo neutral, pero la implicación era clara. Seguro, respondí.
Documenté irregularidades cuando las noté. No fui parte de la actividad delictiva. El silencio de Brenner lo decía todo. Ambos sabíamos que esa línea entre el conocimiento y la participación podría ser muy delgada en los casos de delitos financieros. Hay algo más que debes saber, agregué. Colin Anderson ha denunciado a su esposa como mentalmente inestable ante las autoridades. Está creando una narrativa para desacreditar cualquier testimonio que ella pudiera ofrecer, su esposa. La expresión de Brenner cambió ligeramente. La directora financiera desaparecida que diseñó estos sistemas, esa sería usted. No lo confirmé ni lo negué, pero mi silencio fue suficiente respuesta. Complicado, dijo después de un momento. Si usted es tanto la diseñadora de estos sistemas como una posible denunciante, su posición legal es precaria. Soy consciente, respondí. Necesitaríamos pruebas de mi participación involuntaria. De lo contrario, la inmunidad sería difícil de asegurar. La conversación cambió a detalles específicos. ¿Qué evidencia establecería mi ignorancia de la empresa criminal? ¿Qué documentación podría probar que Colin me había mantenido en la oscuridad sobre cómo estaba usando los marcos financieros que había construido? Después de que terminó la llamada, me senté en mi apartamento, mirando la lluvia invernal de Berlín contra las ventanas. Las apuestas habían aumentado. Brenner no lo había dicho directamente, pero el mensaje era claro. Necesitaba probar mi inocencia o arriesgarme a caer con Colin. Esa noche, Ruth me encontró todavía en mi ventana, con el té sin tocar enfriándose a mi lado. ¿Malas noticias?, preguntó, colocando su cuerpo curvado por la artritis en la silla frente a la mía. Noticias complicadas, corregí. Ella asintió con conocimiento de causa. El pasado nunca permanece enterrado cuidadosamente. Envía brotes cuando menos lo esperamos. Puede que tenga que volver, admití, para enfrentarlo. Cuando asentí, extendió la mano por encima de la mesa para darme una palmadita en la mano. Entonces volverás más fuerte. Berlín te ha endurecido. Lo veo en tus ojos. No se equivocaba. La mujer desesperada que había huido de Estados Unidos en un aparente colapso emocional ya no existía. En su lugar había alguien más frío, más calculador, alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Esa noche, accedí al servidor privado de Colin por última vez, buscando la evidencia que necesitaba para probar mi participación involuntaria. Lo que encontré en cambio fue un informe policial, Colin declarándome formalmente perturbada emocionalmente, potencialmente suicida, ciertamente inestable. Había proporcionado evidencia en forma de correos electrónicos editados y testimonios de empleados convenientemente leales. La narrativa era clara. Si regresaba con acusaciones, me enfrentaría no solo a un escrutinio legal sino también a una evaluación psiquiátrica. Colin estaba destruyendo sistemáticamente mi credibilidad mientras luchaba por salvar su imperio en ruinas. Me reí, un sonido tan inesperado en mi silencioso apartamento que me sobresaltó incluso a mí. Colin todavía pensaba que estaba tratando con la mujer a la que había despedido. No tenía idea de quién venía realmente por él. A la mañana siguiente, le envié a Brenner lo que necesitaba, pruebas en forma de comunicaciones deliberadamente engañosas de Colin, marcas de tiempo que mostraban cuándo se había retenido la información, documentación de cómo había sido excluida sistemáticamente de aspectos clave del negocio mientras mantenía las porciones legítimas. Mi mensaje final fue simple: estoy lista para testificar en persona. ¿Cuándo nos movemos? La respuesta de Brenner llegó en cuestión de horas. Nos movemos cuando la evidencia esté completa. Manténgase en posición. Entendí el subtexto. Interpol estaba construyendo un caso metódicamente, sin apresurarse a actuar basándose únicamente en mi información. Necesitaban pruebas que corroboraran, verificación independiente que se mantuviera en los tribunales. Era frustrante pero estratégicamente sólido. Mientras tanto, el mundo de Colin estaba implosionando más rápido de lo que yo había anticipado. A través de mi monitoreo de noticias financieras y canales de negocios, vi caer las acciones de Anderson Financial Strategies un 15% en 3 días. Los reporteros financieros que alguna vez elogiaron los enfoques innovadores de Colin ahora cuestionaban los patrones de transacción inusuales de la compañía y la preocupante falta de transparencia. Un ex colega, todavía leal a mí, envió un mensaje cifrado: la oficina es un caos. Colin despidió a 3 personas ayer por deslealtad. Reunión de la Junta convocada para una sesión de emergencia. ¿Qué está pasando? No respondí, pero la satisfacción me calentó contra el frío invernal persistente de Berlín. Las filtraciones cuidadosamente calibradas que había organizado estaban funcionando. No solo mis comunicaciones directas con Interpol,
sino también consejos anónimos a periodistas financieros, información estratégica compartida con los perros guardianes de la industria, 1000 cortes de papel que desangraban la credibilidad de Colin. La mesa de mi habitación de hotel estaba cubierta de impresiones, los correos electrónicos cada vez más desesperados de Colin a los socios comerciales, las transcripciones de las llamadas telefónicas con los funcionarios bancarios, las capturas de pantalla de las transferencias de cuentas cada vez más erráticas. Estaba moviendo dinero a través del sistema como un hombre jugando al Jenga financiero, sacando soportes de un área para apuntalar otra. Toda la estructura se vuelve más inestable con cada movimiento. ¿Dónde está ella?, exigió en una llamada grabada con su investigador privado. 6 meses y nada. No pudo haber desaparecido. No tiene recursos, ni conexiones en el extranjero. Encuéntrala. Su certeza de mi impotencia era casi divertida. Colin siempre me había visto como un accesorio para su éxito, valioso por mis habilidades pero en última instancia dependiente de él. No podía concebir que yo hubiera estado construyendo recursos en silencio, cultivando mis propias conexiones, preparándome para un día que esperaba que nunca llegara. Más reveladoras fueron sus comunicaciones con los inversores. Colin proyectaba confianza, descartando las preocupaciones con facilidad practicada, prometiendo que las irregularidades temporales se resolverían pronto. Pero en privado, estaba liquidando activos personales, la casa de vacaciones en Aspen, su colección de vinos raros, el barco que había comprado durante lo que ahora reconozco como la primera gran operación de lavado de dinero. Desde mi punto de vista de Berlín, vi cómo la cuidadosa fachada de Collins se agrietaba a lo largo de líneas de tensión predecibles. El hombre que me dijo que me arrastrara ahora estaba luchando él mismo, buscando rutas de escape que yo había cerrado sistemáticamente una por una. Lo más sorprendente fue el desarrollo con Zoe. 3 semanas después del mensaje de Brenner, apareció una nueva comunicación en mi bandeja de entrada segura, no de Interpol, sino de una dirección de correo electrónico anónima. Encontré los archivos, los reales. No sé con quién hablar. Si estás leyendo esto, Fiona, por favor responde. Necesito arreglar esto. Se adjuntaron fotografías, la caja fuerte de la oficina en casa de Colin abierta, documentos esparcidos por su escritorio, documentos que reconocí inmediatamente como los libros paralelos que había guardado, que mostraban la verdadera naturaleza de las transacciones disfrazadas en los registros oficiales, la pistola humeante. Dudé, sospechando una trampa, pero la marca de tiempo en las fotos mostraba las 3 de la madrugada. Colin habría estado dormido. Y los dedos cuidados visibles en el borde de una foto coincidían con los de Zoe. Después de una cuidadosa consideración, respondí con un método de contacto seguro para Brenner, agregando solo: él te protegerá si cooperas. Toma la decisión correcta. 2 días después, Brenner confirmó: un testigo adicional se ha presentado con evidencia física. Chronograma Accelerator. Se requiere su presencia en Nueva York dentro de las 72 horas. El acuerdo de inmunidad se está finalizando. Las paredes se estaban cerrando sobre Colin por todos lados. Los reguladores financieros cuestionaban las transacciones, los inversores exigían respuestas, los socios comerciales se distanciaban y ahora Zoe, la mujer que pensaba que lo apoyaría, había elegido la justicia sobre la lealtad. Pasé ese día preparándome, organizando mi evidencia en documentación lista para la corte, creando cronogramas que mostraban precisamente cómo Colin había manipulado mis marcos financieros, convirtiendo estructuras comerciales legítimas en operaciones de lavado. La narrativa surgió claramente. Una experta financiera sistemáticamente mantenida en la oscuridad sobre cómo se estaba utilizando indebidamente su experiencia, recopilando evidencia cuando surgieron sospechas, y finalmente eligiendo exponer la empresa criminal a pesar del costo personal. Mi inmunidad no estaba garantizada, pero Brenner parecía seguro. Su coherencia y documentación constituyen un caso convincente de participación involuntaria, había dicho durante nuestra última llamada segura. Pero la determinación final vendrá de los fiscales. Esa noche, Ruth apareció en mi puerta con un pequeño pastel. «¿Te vas?», dijo. No era una pregunta. «Lo escucho en cómo te mueves hoy, con más propósito». Asentí, invitándola a pasar para lo que sería nuestra última noche juntas. Nos sentamos junto a la ventana con vista al patio, donde la primavera finalmente traía de vuelta el verde a Berlín. «¿Estarás a salvo?», preguntó, cortando rebanadas precisas de pastel de manzana. «He hecho todo lo posible para garantizarlo», respondí honestamente. La buena venganza es aceptable, pero la supervivencia es esencial. Sus ojos, nublados por cataratas pero agudos con sabiduría, sostuvieron los míos. La mujer que llegó estaba rota. La que se va está completa de nuevo. Sí, dije finalmente. No la persona que era.
No estoy segura de en quién me estoy convirtiendo. Ruth asintió con aprobación. La mejor venganza no es solo ganar, sino cambiar tan completamente que no reconozcan al oponente que los derrota. No hablamos más de mis planes después de eso. En cambio, compartimos recuerdos de Berlín. El concierto de música clásica al que habíamos asistido, la iglesia con corrientes de aire, la apertura del mercado de primavera en la plaza, el peculiar vecino que tocaba el acordeón exactamente a las 7 de la tarde todos los martes. Momentos normales que me habían anclado durante este extraño exilio. Cuando Ruth se fue, me puso una pequeña caja de madera en las manos. De mi abuela, explicó. Por el coraje. Dentro había un simple anillo de plata, desgastado por el paso del tiempo. Me lo puse en la mano derecha, un talismán de un tipo diferente de fuerza al que había estado cultivando. Esa noche, me quedé en mi ventana durante horas, mirando las luces de Berlín contra la oscuridad. Mañana, abordaría un avión de regreso a Estados Unidos, de regreso para enfrentarme al hombre que pensó que me había roto, de regreso para presenciar el colapso de todo lo que había construido, gran parte sobre cimientos que yo había creado, todo ahora desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. No sentí triunfo, ni alegría vengativa por lo que venía, solo una firme determinación, tan fría y clara como lo había sido el invierno de Berlín. Colin me había dicho que me arrastrara. En cambio, aprendí a pararme, diferente, más dura, más fuerte, más calculada. Mañana, aprendería el precio de la subestimación. El Nueva York que me recibió no se parecía en nada al Berlín que había dejado atrás. La primavera también había llegado aquí, pero en lugar del verde tentativo de los parques alemanes, Manhattan me asaltó con ruido, movimiento y una energía implacable que casi había olvidado. Llegué con un nombre diferente, con una identificación arreglada por el equipo de Brenner. La mujer que se registró en el anodino hotel en Midtown no se parecía en nada a Fiona Anderson, esposa corporativa. Mi cabello, ahora corto y oscuro, mi postura deliberadamente diferente, mi ropa anodina. Nos movemos mañana, me informó Brenner durante nuestra breve reunión en una habitación segura en el edificio federal. Su presencia real era más imponente de lo que habían sugerido nuestras videollamadas. Alto, preciso en sus movimientos, con ojos que evaluaban todo y no revelaban nada. La operación se coordina en 3 ubicaciones simultáneamente: su oficina, el centro de datos de la compañía y su antigua casa. ¿Y mi papel?, pregunté. Mínimo. Hasta después del arresto, respondió, deslizando una carpeta sobre la mesa. Observarás la redada en la oficina desde un lugar seguro. Una vez que esté bajo custodia, se tomará tu declaración formal. Golpeó la carpeta. Tu acuerdo de inmunidad, protección total a cambio de testimonio. Los fiscales están satisfechos de que fuiste una participante involuntaria. Escaneé el documento, notando el lenguaje legal preciso que me protegería del enjuiciamiento. Este siempre había sido el riesgo calculado: asegurar mi propia libertad mientras derribaba a Colin, un intercambio frío, pero necesario. Zoe Turner ha cooperado mucho, agregó Brenner. Su testimonio corrobora el tuyo acerca de que la mantuvieron en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de las operaciones financieras. Levanté la vista, sorprendida. Ella está testificando completamente. Descubrió la documentación oculta hace 3 meses, pero al principio tuvo miedo de presentarse. Cuando finalmente se puso en contacto contigo, ya había comenzado a recopilar pruebas. La ironía no se me escapó. Colin me había reemplazado por alguien que finalmente tomó la misma decisión moral que yo. Quizás él tenía un tipo después de todo. ¿Enfrentará cargos? Me encontré preguntando, inesperadamente preocupada por esta mujer a la que una vez había visto como un mero instrumento de mi humillación. Mínimo. Nunca estuvo involucrada en las operaciones financieras. La expresión de Brenner se suavizó ligeramente. Preguntó por ti. Quería saber si estabas a salvo. No respondí a eso, enfocándome en cambio en los detalles operativos para el día siguiente: horarios, ubicaciones, protocolos. La precisión de la misma, estudiada, contra la sensación surrealista de estar de vuelta en la ciudad donde mi vida se había hecho añicos. Esa noche, el sueño me eludió. Desde la ventana de mi hotel, podía ver la parte superior del edificio de oficinas de Colin, iluminado contra el cielo nocturno. Anderson Financial Strategies ocupaba los 3 pisos superiores, un monumento reluciente al éxito, construido en parte sobre empresas criminales. Para esta hora de mañana, ese letrero probablemente estaría bajando. El amanecer llegó con una niebla inusual, envolviendo la ciudad en una niebla gris que parecía apropiada para lo que estaba por venir. Me vestí cuidadosamente con ropa anodina,
El anillo de plata de Ruth, mi único objeto personal. El vehículo federal sin identificación me recogió exactamente a las 6:30 de la mañana. Estamos estacionados a 2 cuadras del objetivo, explicó el agente que conducía. Tendrá una imagen visual a través de binoculares y una transmisión de audio en vivo desde el micrófono del agente principal. Estacionamos en un lugar discreto con líneas de visión claras hacia la entrada principal del edificio de Colin. Más vehículos llegaron en silencio, colocándose en puntos estratégicos. El agente Burke, mi manejador designado, me entregó binoculares especializados. La primera ola entra a las 7:15, justo cuando llegan los primeros ejecutivos. Anderson suele entrar a las 7:30. A través de los binoculares, vi cómo el Mercedes negro de Colin se detenía justo a tiempo. Salió, luciendo inmaculado como siempre, pero incluso desde esta distancia podía ver la tensión en su postura, la tensión alrededor de sus ojos. El ciclo de noticias financieras que había ayudado a crear lo estaba estrangulando, aunque aún no sabía quién sostenía el otro extremo. Dio 3 pasos hacia las puertas giratorias antes de que aparecieran los primeros agentes, más convergieron desde vehículos en espera. Incluso a través de la niebla, las chaquetas del FBI eran inconfundibles. Agentes federales. Colin Anderson. Quédese donde está. A través de la transmisión de audio, escuché la respuesta incrédula de Colin. ¿Qué significa esto? ¿Sabes quién soy? Señor, Colin Anderson, está arrestado por lavado de dinero, evasión fiscal, fraude electrónico. La lista continuó mientras los agentes aseguraban su maletín, su teléfono, lo escoltaban de regreso a la calle donde los medios ya se estaban reuniendo, alertados por fuentes dentro del departamento. Más agentes entraron en el edificio, la redada sincronizada comenzó según lo planeado. Está preguntando por su abogado, comentó el agente Burke a mi lado. Procedimiento estándar. Pero lo que no era estándar era la expresión de Colin cuando se dio cuenta de la realidad de su situación. A través de los binoculares, vi el pánico reemplazar la arrogancia, el cálculo reemplazar la confianza. Sus ojos escanearon la multitud reunida, buscando a alguien, tal vez a su abogado o algún aliado que pudiera intervenir. En cambio, su mirada se posó en nuestro vehículo. No debería haber sido visible desde esa distancia, no debería haber sido reconocible detrás de las ventanas tintadas y la niebla de la mañana, pero 15 años de matrimonio habían creado una conexión que trascendía la percepción normal. De alguna manera, imposiblemente, Colin sabía que yo estaba mirando. Burke not only repentant attention. No puede verte, me aseguró. Pero a Colin ya lo estaban girando hacia el vehículo federal que esperaba, con las manos esposadas a la espalda mientras lo guiaban hacia el auto. Giró la cabeza de nuevo en nuestra dirección, y luego llegó el momento que no sabía que estaba esperando, el momento del reconocimiento, de la comprensión. Fiona. Su voz se extendió a través de la distancia, amplificada por la conmoción y la rabia. Fiona. Los agentes dudaron, confundidos por su repentino arrebato. Colin luchó contra su agarre, su fachada compuesta completamente destrozada. Ella hizo esto. Mi esposa hizo esto. Ella está detrás de todo esto, gritó mientras lo obligaban a subir al vehículo. Conexión clara, murmuró Burke a mi lado. Eso se verá bien en la corte. El vehículo de Colin se alejó, su perfil visible a través de la ventana, todavía girado hacia donde yo estaba sentada mirando. El último vistazo que tuve de mi esposo de 15 años fue de puro y atónito reconocimiento, la mirada de un hombre que de repente comprendió que había sido superado por un oponente al que había descartado. Después de que los vehículos desaparecieron de la vista, Burke se volvió hacia mí. Ahora te llevaremos a la oficina de campo para tu declaración formal. El edificio federal era un torbellino de actividad. Agentes moviéndose a propósito, teléfonos sonando, la atmósfera cargada con la energía de una operación importante en progreso. En una sala de entrevistas tranquila, presenté mi testimonio, detallando cómo Colin había manipulado mis marcos financieros, cómo había descubierto las irregularidades, cómo había huido cuando nuestro matrimonio colapsó para reunir pruebas desde una distancia segura. Horas más tarde, Brenner me encontró todavía sentada allí, mirando a la nada. Está hecho, dijo simplemente. Anderson está siendo procesado. Los registros de la empresa están asegurados. Su antigua casa ha sido registrada. Hizo una pausa. ¿Qué viene después para ti? Era una pregunta que había evitado hacerme a mí misma. Berlín había sido un refugio temporal, un lugar para planear en lugar de vivir, y mi vida anterior en Nueva York había terminado efectivamente. La casa que había compartido con Colin probablemente sería confiscada, nuestros círculos sociales destrozados por el escándalo,
mi reputación profesional complicada por la asociación con un delincuente financiero. Incluso con la inmunidad garantizando mi protección legal. No lo sé, admití. Empezar de nuevo, supongo. Brenner asintió, comprendiendo el peso de esas simples palabras. El fiscal puede necesitarte durante varios meses a medida que avanza el caso. Después de eso, extendió las manos. Tus habilidades son valiosas, tu integridad probada. Habrá oportunidades. Cuando finalmente salí del edificio federal, el día estaba terminando. La puesta de sol pintaba Manhattan con una sombra dorada. Caminé sin rumbo, solo otra figura anónima en calles abarrotadas. Nadie que me mirara vería a Fiona Anderson, la arquitecta de la caída de Colin. Solo verían a una mujer caminando a propósito, con la cabeza en alto, pasos seguros. El anillo de Ruth captó la luz del sol que se desvanecía cuando levanté la mano para llamar un taxi. No me estaba arrastrando. Estaba caminando hacia un futuro que construiría yo misma, sin fachadas ni falsos cimientos. El adiós más dulce no fue el grito de reconocimiento de Colin. Fue mi silenciosa despedida a la mujer que había sido, cómplice por ignorancia, valiosa solo por mi utilidad, definida por mi relación con él. Esa mujer se había ido. ¿Quién me convertiría aún estaba por verse? Pero por primera vez en 15 años, el plano era completamente mío.